Hoy tenemos una continuación de la sección 3.9 de su libro de texto, que habla sobre funciones logarítmicas, en especial de diferenciación logarítmica. La diferenciación de una función complicada, y igual f de x, que contiene productos, cocientes y potencias, puede simplificarse por medio de una técnica denominada diferenciación logarítmica. El procedimiento consta de 3 pasos. Directrices para diferenciación logarítmica. Paso número 1. Tome el logaritmo natural de ambos lados de y igual f de x. Use las propiedades generales de los logaritmos para simplificar tanto como sea posible el miembro derecho del logaritmo natural de y, logaritmo natural de f de x. Paso número 2. Diferencie implícitamente la versión simplificada del logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de f de x. La derivada del logaritmo natural de y con respecto a x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de f de x con respecto a x. Paso número 3. Puesto que la derivada del miembro izquierdo es 1 sobre y o la derivada de y diferencial de x, multiplique ambos miembros por y sustituya y por f de x. En este momento procederé a explicar y a aplicar más ampliamente estos 3 pasos que nos permiten aplicar la técnica de diferenciación logarítmica. Pero quiero hacer la observación que en el paso número 2 dice diferencia implícitamente. Por lo tanto, voy a comenzar resolviendo un ejercicio nada más aplicando diferenciación implícita para reforzar ese procedimiento. Antes de trabajar con cada uno de esos ejercicios, quiero recordarles la presentación de este tipo de problemas. Ahora ya sabe cómo diferenciar cualquier función del tipo, por ejemplo, y igual una constante elevado a una variable. Acabamos de desarrollar un ejercicio donde dice y igual e elevado a la x. Recuerde que e es una constante, un número irracional elevado a una variable. ¿Cómo se resuelve este tipo de problema? Bueno, lo primero que usted hace es determinar la derivada de la potencia, que en este caso sería 1, y lo multiplica por la función original. Como el factor es 1, no es obligatorio escribirlo. Y ahí tendría usted la respuesta de la primera derivada de y cuando tengamos el caso de una constante elevado a una variable. Pero también podemos tener el caso de una variable, que sería x, elevado a una constante, que sería 5. ¿Cuál sería su derivada? 5 x elevado a la 4. ¿Y qué sucede con aquellos ejercicios que dice y igual una variable elevado a otra variable? Por ejemplo, y igual x elevado a raíz cuadrada de x. Tenemos una variable elevado a otra variable. O en algunos casos, una función y elevada a otra función. En esos casos, para encontrar la primera derivada, vamos a aplicar diferenciación logarítmica. La restricción que tiene aquí x mayor que 0 es para que esta representación tenga una aplicación real, ya que es una raíz cuadrada y los valores tienen que ser mayor que 0. Bien, dice el enunciado, use diferenciación implícita. Aprenda a diferenciar entre la técnica de diferenciación implícita y diferenciación logarítmica. Son complementarias. Pero en diferenciación implícita vamos a utilizar la ecuación del problema 45. Yo les recomiendo que si en esa ecuación hay términos que tienen logaritmo y se puede aplicar alguna de las propiedades logarítmicas, antes de derivar, comience por aplicar dicha propiedad. Por esa razón voy a copiar textualmente el lado izquierdo. X más y
al cuadrado. Al lado derecho tengo logaritmo natural de un cociente. La propiedad me dice que se va a convertir en una resta. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Una vez que al lado derecho hemos aplicado alguna propiedad del logaritmo para simplificar la expresión, vamos a comenzar a derivar. La derivada de x sería 1. La derivada de y al cuadrado sería 2y. Recuerde que le enseñamos que cuando estamos derivando implícitamente y hemos derivado y, se debe multiplicar por la derivada de y con respecto a x, que utilizamos la notación de y'. La derivada de y al cuadrado, 2y por y'. La derivada del logaritmo natural de x es la derivada del argumento, que sería 1, entre el argumento, que es x. En el siguiente término, lo mismo. La derivada del logaritmo natural de y es la derivada del argumento, que sería 1, pero como estoy derivando y, multiplico por y' sobre el argumento. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar un poco nuestras presentaciones. Vamos a tener 1 más 2y, y acá vamos a tener 2y por y'. Pero al mismo tiempo vamos a colocar los términos que tienen y', lo vamos a colocar a la izquierda, y los que no tienen y', lo vamos a colocar a la derecha. Entonces vamos a cambiar esta presentación aquí, y este 1 lo vamos a pasar a restar. Aquí vamos a tener entonces el término 2y, y' más el término que está a la derecha, que tiene y', está negativo, va a pasar positivo, y vamos a tener y' sobre y. Al lado derecho tenemos un término que no tiene y', solamente hay que copiarlo, 1 sobre x. Recuerde usted que este negativo 1 es el término que estaba a la izquierda, positivo 1 pasó negativo 1. Ahora le recomendamos obtener aquí factor común y'. Al obtener el factor común de y', el primer término va a quedar 2y, más, aquí tenemos un coeficiente de 1, por lo tanto nos va a quedar 1 sobre y. Al lado derecho copiamos lo que tenemos. Es en este momento donde les recomiendo hacer esta suma de fracciones y acá esta resta de fracciones. Por ejemplo, al hacer esta resta de fracciones, les recuerdo que aquí tenemos un 1 en el denominador y la resta va a proceder primero multiplicando los denominadores. X por 1 le va a caer x, y luego multiplica cruzado, 1 por 1 y menos 1 por x, obteniendo la siguiente respuesta. X por 1, x. 1 por 1, 1. Y menos 1 por x, menos x. Igual procedimiento aplica aquí al lado izquierdo. Tendríamos acá 1 como denominador. Comienza por multiplicar los denominadores. 1 por y, le va a quedar y, y luego multiplique cruzado. 2y por y, le va a quedar 2y al cuadrado, más 1 por 1, obteniendo la siguiente respuesta. 2y cuadrado más 1 sobre y. Observe, 1 por y, luego cruzado, 2y por y, 2y al cuadrado, más 1 por 1, 1. Aquí lo que tiene que hacer es aplicar el proceso de fracción compleja. Entonces, les recomiendo aplicar el proceso de fracción compleja. Y usted va a tener lo siguiente. Va a expresar el producto de los extremos y lo va a dividir entre el producto de los medios, obteniendo la siguiente respuesta. Aquí vamos a tener y por 1 menos x. Es obligatorio escribirlo entre paréntesis porque tiene dos términos.
Y en el denominador vamos a tener x por 2y cuadrado más 1, que también debe de ir entre paréntesis. Y de esa manera hemos aplicado la técnica de diferenciación implícita para obtener la derivada de la ecuación del problema número 45. Esa es su respuesta escrita de manera simplificada. Al inicio de la clase le dejé planteado este ejercicio, que igual x elevado a la raíz cuadrada de x. Y le dije que para encontrar la derivada íbamos a aplicar diferenciación logarítmica. Pues lo que vamos a hacer ahora, trabajar con esa misma función, con su restricción de x mayor que 0, porque es una raíz cuadrada, y vamos a enseñarle cuál es el procedimiento, o vamos a aplicarle las directrices de diferenciación logarítmica. Todo comienza por escribir logaritmo natural a la izquierda y logaritmo natural a la derecha. O sea, usted pone ln de y, ln de x elevado a la raíz cuadrada de x. Ese es el primer paso. Logaritmo natural a la izquierda y logaritmo natural a la derecha. Dentro de ese primer paso, usted va a copiar el lado izquierdo textualmente acá, y en el lado derecho usted va a aplicar aquella propiedad de logaritmo que le dice que la potencia del argumento del logaritmo pasa a multiplicar. Por esa razón me va a quedar acá raíz cuadrada de x multiplicado por logaritmo natural de x. Cuando ya simplificamos nuestra expresión por medio de las propiedades del logaritmo, vamos a proceder a derivar. Logaritmo natural de y. ¿Cómo se deriva una función logarítmica? Comienza por derivar el argumento. La derivada del argumento es 1 por y'. Como es 1 por y', en el numerador le va a quedar nada más y' sobre el argumento. Repito el teorema para derivar funciones logarítmicas. La derivada del argumento sobre el argumento. La derivada de y es 1. Por y' le queda y'. Vamos ahora al lado derecho a observar que tengo un producto. Voy a aplicar entonces la regla del producto, por eso tengo acá un signo más. Comienzo por copiar el primer factor, que es raíz cuadrada de x, por la derivada del logaritmo natural de x. Vuelvo a aplicar el teorema explicado anteriormente. La derivada del argumento sobre el argumento. El teorema del producto me dice, copia el segundo factor, que va a ser logaritmo natural de x, por la derivada de raíz cuadrada de x. Recuerde que raíz cuadrada de x se puede escribir como x a la 1 medio. ¿Cuál es la derivada de x a la 1 medio? Va a ser 1 medio copio la base y al exponente original, que sería 1 medio, le resto a 1. Por eso aquí me va a quedar negativo 1 medio. Vamos a efectuar aquí el producto, ¿verdad? Simplificar un poco la presentación. Al lado izquierdo, usted sencillamente vuelve a copiar lo mismo. Raíz de x por 1 le va a quedar raíz de x sobre x. Aquí vamos a tener logaritmo natural de x en el numerador. En el denominador ya tengo un 2. Y esta expresión x a la menos 1 medio, al pasarla al denominador, va a pasar como x a la 1 medio. Pero como es x a la 1 medio, también puedo escribirlo como raíz cuadrada de x. Y de esa manera lo vamos a escribir. Raíz cuadrada de x. Eso depende si usted considera que le facilita su ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, observe usted. Raíz cuadrada de x sobre x se puede reescribir como x a la 1 medio entre x elevado a la 1. Y aquí tenemos, mire, división de igual base. ¿Qué dice la propiedad?
La propiedad dice que, observe, copie la base y el exponente del numerador, resto el exponente del denominador. Por eso sin medio, menos 1 me da negativo 1 medio. Por ser negativo, lo paso al denominador y la respuesta me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de x. O sea que esta expresión es 1 sobre raíz cuadrada de x. Vamos a colocarlo de esta forma. Que vamos a quitar acá el raíz cuadrada de x y vamos a escribir la respuesta que le acabamos de explicar. 1 sobre raíz cuadrada de x. Continuamos con nuestro proceso. Copiamos exactamente lo mismo. Y aquí hay una suma. Tenemos que realizar esta suma. Observe que los denominadores son raíz de x y 2 raíz de x. El factor raíz de x está repetido, por eso solo lo vamos a escribir una vez. Entonces usted va a tener acá 2 raíz de x, que va a ser el mínimo. Cuando usted tiene un mínimo, entonces lo que usted tiene que hacer es tomar el mínimo, dividirlo entre el denominador. 2 raíz de x entre raíz de x se va a cancelar raíz de x y le va a quedar nada más 2 por 1, 2. Más, vuelvo a repetir el proceso. El mínimo, 2 raíz de x entre 2 raíz de x le va a quedar 1, multiplicado por logaritmo natural de x le va a quedar logaritmo natural de x. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Observe que ya solo tengo acá y', porque esta y vamos a pasarla a multiplicar. Está dividiendo y la pasamos acá, mire, a multiplicar. También debemos de recordar que esta y es la ecuación original. Entonces, en vez de y, vamos a escribir esta expresión que sería x elevado a la raíz cuadrada de x. Vamos a quitar entonces la y vamos a escribir x raíz cuadrada de x. Recuerde que aquí tenemos un producto. Bien, ¿qué vamos a tener ahora? Bueno, ahora vamos a tener lo siguiente. Voy a tener, por un lado, esta división. X raíz de x acá, y lo tenemos, entre 2 raíz de x. ¿A qué va a ser igual esa expresión? Bueno, esa expresión vamos a tener acá a 1 medio, que lo obtenemos con este coeficiente 1. Vamos a separarlo, 1 medio. Voy a escribir x raíz de x. Si alguien me dice, pero puedo escribir acá, en vez de raíz de x, x a la 1 medio, sí, sí puede hacerlo. Y en el denominador me quedaría raíz de x, que sería x a la 1 medio. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, en este caso, observe usted, mire, tiene división de bases iguales. Copio el 1 medio, copio la base que es x y resto el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces vamos a escribir acá nuestra respuesta, 2 más logaritmo natural de x, y como le menciono, se puede escribir acá 2x a la 1 medio, siempre multiplicado por x raíz cuadrada de x. Ya observamos que esta operación nos queda escrita de la siguiente manera. Para empezar, 1 medio. Continuamos acá con x raíz de x menos 1 medio, x elevado a la raíz cuadrada de x menos 1 medio, multiplicado por 2 más logaritmo natural de x. Y esa respuesta se va a convertir en la primera derivada de nuestra ecuación y igual x raíz cuadrada de x. En la ecuación del problema 52 voy a aplicar diferenciación logarítmica porque una parte de la ecuación es una función x cuadrado más 1 elevado a otra función que es x. Eso me indica que debo aplicar diferenciación logarítmica. ¿Cómo vamos a iniciar? Colocando logaritmo natural
a ambos lados. Por lo tanto, aquí coloco y acá escribo x al cuadrado más 1 elevado a la x entre x al cuadrado. La parte izquierda, en este momento, usted la repite exactamente igual. Logaritmo natural de y. Al lado derecho es donde usted va a aplicar alguna propiedad del logaritmo. Por ejemplo, observe, tengo un cociente en el argumento. Eso significa que se va a convertir en una resta. Voy a tener logaritmo natural y acá vamos a tener de x al cuadrado más 1 elevado a la x. Pero en este mismo instante, yo puedo recordar que cuando yo tengo el argumento de un logaritmo elevado a una potencia, por propiedad del logaritmo, esa potencia pasa a multiplicar. Así que vamos a quitar la x de la potencia y la vamos a escribir acá multiplicando al logaritmo natural. Vamos ahora, continuando con la propiedad del logaritmo, que es un cociente y se transforma en una resta, y vamos a tener ahora logaritmo natural de x al cuadrado. Aquí va a suceder lo mismo que en el término anterior. Esta potencia, por propiedad del logaritmo, va a pasar a multiplicar. Quitamos el 2 de potencia y lo ponemos acá multiplicando a 2 logaritmo natural de x. Este es su primer paso de acuerdo a las directrices en la técnica de diferenciación logaritmo. Logaritmo natural a ambos lados y luego al lado derecho aplicar las propiedades concernientes del ejercicio del logaritmo. Una vez que ya hemos hecho esto, procedemos a derivar implícitamente, que sería el segundo paso. Recuerde que la derivada del logaritmo natural de y es la derivada del argumento, que sería 1 por y'. Aquí siempre le va a quedar esta expresión sobre el argumento. Entonces vamos a tener acá y' sobre y. Observamos que al lado derecho en el primer término hay un producto. Así que voy a comenzar por copiar el primer factor, que sería x, por la derivada del segundo factor, que es una función logarítmica. Primero, la derivada del argumento, que va a ser 2x, entre el argumento, que es x al cuadrado más 1. Luego la regla del producto me dice que copie el segundo factor. El segundo factor va a ser logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ese es el segundo factor, lo estoy copiando, por la derivada del primer factor. La derivada de x es 1. Como es un 1 multiplicando un elemento neutro, no es necesario escribir, así que lo vamos a quitar. Luego sigue un signo menos acá, tenemos la parte del coeficiente, que es un 2, lo copio. La derivada del logaritmo natural de x es la derivada del argumento, que es 1, sobre el argumento. Y aquí me va a quedar al lado izquierdo exactamente lo mismo. Y x por 2x, vamos a tener acá 2x al cuadrado entre x al cuadrado más 1. El segundo término lo copiamos textual. Y en el tercer término, acá podemos multiplicar 2 por 1, 2 sobre x. Y nos volvemos a encontrar con que hay aquí una suma y resta de fracciones. Bueno, en esta parte, les recuerdo que usted puede colocar un denominador de 1 si lo necesita. Aquí comenzamos por multiplicar o expresar el producto de los denominadores. X cuadrado más 1 por x. Voy a copiar primero la x. Por x al cuadrado más 1. Esta expresión se convierte en el mínimo común denominador. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es que en la parte izquierda seguimos escribiendo lo mismo y dividimos el mínimo entre el denominador. ¿Qué se va a cancelar? X cuadrado más 1. Me va a quedar x por 2x al cuadrado, lo cual va a ser igual a 2x a la 3.
Luego dividimos el mínimo entre 1, va a quedar exactamente el mínimo por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Aquí vamos a copiar el mínimo porque aquí no se cancela absolutamente nada. Por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y en la última parte, vuelvo a hacer lo mismo. El mínimo entre el denominador. Observe, voy a cancelar la x y me va a quedar x cuadrado más 1 multiplicado por 2. Continúo y tenemos al lado izquierdo exactamente lo mismo. Pues aquí lo que usted puede realizar es lo siguiente. Copia el 2x al cubo. Podría multiplicar acá x por x al cuadrado y x por 1. Cuando digo podría, es que podría dejarlo planteado de esa manera. Pero si usted quiere, puede multiplicar, y acá le va a quedar x al cubo más x por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y lo mismo en el último término, multiplicar menos 2 por x al cuadrado y menos 2 por 1. Aquí copiamos el denominador que ya tenemos, x por x al cuadrado más 1. Y acá es donde usted, esta y que está dividiendo, la va a pasar a multiplicar. Entonces la vamos a eliminar del lado izquierdo y la vamos a pasar a multiplicar. Pero recuerde que la y que tenemos acá siempre va a ser la ecuación original. Y esta es nuestra ecuación original. Mire, dice y igual x cuadrado más 1 elevado a x sobre x al cuadrado. Así que vamos a quitar esa y vamos a colocar esa fracción que nos dieron al inicio. X cuadrado más 1 elevado a la x entre x al cuadrado. Y luego ya nosotros podemos decir que podemos ya escribir la respuesta. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Aquí 1 sobre x al cubo. ¿De dónde sale este 1 sobre x al cubo? Bueno, si usted multiplica estos factores que están en el denominador, x por x al cuadrado le va a quedar x al cubo. Y en el numerador colocamos el 1. Luego, escribimos 2x al cubo menos 2x al cuadrado menos 2 más x al cubo más x multiplicado por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo que le expliqué en el problema anterior. Tengo acá x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1. División de igual base. Recuerde que si esta base no lleva escrito una potencia, la potencia es 1. Es aquí donde aplico aquella propiedad de exponente que me dice que cuando tengo división de bases iguales, usted va a copiar la base y va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador y le quedaría esta expresión. Esa sería la respuesta de la derivada del problema número 52 a través de la técnica diferenciación logarítmica.